Estamos viviendo verdaderamente tiempos bíblicos. El pueblo de la restauración está entrando en los días terribles que ha de acontecer sobre el mundo, pero con el conocimiento del Altísimo. Él no nos ha dejado a la deriva, sino que nos ha preparado en el entendimiento de esos tiempos. Este es el mensaje que nos ha tocado predicar, el quinto evangelio, las últimas buenas nuevas del reino, el libro de Apocalipsis. El mensaje que se anunció en el año 93 DC en la isla de Patmos, del cual se dijo: es necesario que se vuelva a predicar a tribus, naciones y lenguas. Y hoy se empieza a cumplir esta orden. Están saliendo de entre las naciones los hijos de Efraín, que son, como dice el profeta, la casa de Israel y sus compañeros, judíos de sangre, mayoritariamente en Latinoamérica, pues Efraín es el estado errante de los hijos de Jacob, inmersos en la religión, pero hoy están despertando el entendimiento del camino del Eterno, de donde se comprende que Él no ha cambiado y que no ha olvidado su pacto ni mudará lo que ha salido de sus labios. Sin embargo, aunque el proyecto que el Eterno ha establecido se está cumpliendo y nada lo va a detener, la suerte ya está dicha, existe aún una piedra de tropiezo para los que están recién saliendo a este camino. Los seguidores de Yeshua, los nazarenos neófitos, aquellos que por la inmadurez son atraídos a creer en los múltiples así llamados calendarios restaurados o verdaderos, que alejan al pueblo de la verdad y de darle el real honor al Eterno. En el afán de querer agradar al Altísimo, se volcan por lo novedoso, extraño o desafiante, pero, al igual que el cristianismo, lo hacen sin conocimiento. Hoy hablaremos del calendario de Enoc, una forma de contar los tiempos que ningún bien le ha hecho al pueblo en el exilio, y como veremos, nos deja desorientados en cuanto a la voluntad de Yeshua de que Israel entienda el Apocalipsis y de los tiempos finales. Empezaremos por explicar de qué se trata este calendario. Su origen está en el libro de Enoc, y quienes lo creen piensan que realmente fue Enoc quien escribió este libro. También se apoyan en el libro de los jubileos, el cual su única mención es un calendario de 52 semanas, que coincide con el de Enoc en el número de semanas. Este calendario no toma en cuenta al sol y a la luna juntos para fijar los tiempos, días y meses. Es un calendario basado en 12 meses, cada uno de 30 días. Le suman 4 días más por los equinoccios y haciendo un total de 364 días al año. En este conteo, el nuevo año inicia justo el día siguiente de haber acabado los 364 días. Es por ello que el calendario gregoriano de 365 días les es útil. Ambos son zodiacales, guiados netamente por el sol, pues basta con dirigirse a través de este calendario y restarle un día. A diferencia de los otros calendarios hebreos, basados en cálculos matemáticos y algorítmicos como el de Hillel, o en los que se basan en la observación de la cebada como el de los caraítas, este tiene la peculiaridad de que el día de Shabbat no es necesariamente cada 6 días y el séptimo Shabbat, pues cada inicio del mes en el calendario de Enoc tiene que ajustarse los días, lo que da en ocasiones 8 o 9 días hasta el siguiente Shabbat, por lo que el día de reposo puede caer cualquier día de la semana a lo largo del año. Uno de los ministerios con mayor influencia sobre aquellos hermanos que recién están entrando en la fe nazarena es la Comunidad Israelita Internacional de Yahshua Shiloh, dirigida por Yemiel Sef, quien se ha encargado de difundir este calendario como el único y verdadero, haciendo uso de revelaciones personales. Y este ministerio enseña que en el 2017 se dio inicio a los 7 últimos años, donde en el 2024 se establece el fin de la era y el retorno del Mesías, a quien ellos le llaman Yahshua. Todo esto bajo el establecimiento del Estado israelí como nación en 1948 frente a la ONU. Ahora, acompáñenme a ver las inconsistencias de este calendario. Empecemos por el principio, Bereshit. Está establecido que el Eterno dejó al sol, la luna y las estrellas para marcar sus tiempos, Moed, citas y días apartados. Este calendario de Enoc ignora completamente el movimiento de estos astros juntos. De hecho, ignora por completo las fases lunares. Se basa solo en un conteo de días y ajustes mensuales para fijar el Shabbat. Sin embargo, todo el contexto de la Biblia, la Torá, los profetas y los salmos, los escritos, nos muestran que el avistamiento de la luna declaraba el inicio de los meses.
tal como está descrito en la Enciclopedia Judía, Periodo Bíblico, página 454, cuyo autor es Jacob Neusser. En esto también coincide Louis Finkelstein, en su obra Los Fariseos, al decir: el antiguo calendario judío no dependía de cálculos matemáticos y arreglos, haciendo referencia al actual calendario de Hillel, sino que se establece de mes en mes de acuerdo a la aparición física de la luna nueva. Los testigos que habían visto la primera señal de la luna creciente en el horizonte después de la puesta del sol. Vemos que para los que creen en el calendario de Enoc, su única fuente es el libro de Enoc, aunque este mismo libro, en el capítulo 78, verso 12, nos dice que el primer día es llamada luna nueva, porque desde ese día su luz crece, hablando del nuevo mes. Otro texto, tal vez tan deuterocanónico como el libro de los jubileos o de Enoc, que es eclesiástico, en el capítulo 43, versos 6 y 7, nos dice que también la luna, siempre en el momento preciso, marca las épocas, señales de los tiempos, su curso determina las fiestas. En la Mishnah también tenemos un testimonio, en el tratado Rosh Hashanah, Año Nuevo, en el folio 1a, que dice que un padre y su hijo quienes vieron la luna nueva. En el folio 7e dice que Tobías, el médico, vio la luna nueva en Jerusalén. Y allí en hebreo dice Rosh Hodesh, cabeza del mes, fue avistada en Jerusalén. Tenemos muchos testimonios de cómo se llevaba a cabo el calendario del Eterno en el primer siglo. Los creyentes en el calendario de Enoc afirman que este conteo fue el que guardó Noé, Abraham, Jacob y Moisés, e Israel en el Sinaí hasta el tiempo de los Macabeos. Pero existen serios problemas con este enunciado. En primer lugar, es extremadamente dudoso de que esto sea escrito por el mismo Enoc, quien lo enseñó a los patriarcas después, ya que por esos años la escritura cuneiforme no estaba definida del todo, y los registros más antiguos datan aproximadamente del año 3000 antes de la era común, con una grafía muy básica, que solo les ayudaba a llevar cuentas y registros, mas no a contar historias y narrativas tan densas como lo es el libro de Enoc. En segundo lugar, a pesar de que cada vez que se presenta el calendario se menciona que hay incontables hechos y registros históricos que lo avalan, jamás lo citan, y cuando alegan sobre alguno, terminan siendo hechos circunstanciales, como decir que el rey Antíoco prohibió a los judíos celebrar las fiestas y por ende su calendario. Y este hecho, como otros, no apoyan la vigencia del conteo tal cual describe el libro de Enoc. La única fuente que tienen para mencionar que se manejaba este calendario es el mismo libro de Enoc, y que así lo manejaban los esenios. Otro punto por el cual quieren convencer de que el calendario es el original es que es algo que los esenios conservaron desde el Qumran, y argumentan que dado que ellos eran los verdaderos sacerdotes y no los que oficiaban en el templo, este tiene que ser el conteo correcto, lo cual también es un error. Primero porque vemos que si bien los esenios fueron una secta ascética, y se despojaron de sus propiedades y se apartaron del sistema y ayudaban a los más necesitados, también violaban en más de una forma la Torá. A sus antepasados se les fue encargado el servicio del templo, y ellos se negaban a ejercerlo. No entendieron lo que es la investidura sacerdotal. Sus escritos dejan por sentado la abundancia de misticismo y un alto nivel esotérico. Alentaban al celibato, y tenían conceptos espirituales muy filosóficos, y al igual que los rabinos, también tenían sus propias leyes y normas creadas por su propia mano. No seguían al Mesías Yeshua, seguían a un maestro de justicia, uno de la línea sacerdotal del cual ellos veneraban. Vemos que existe un fragmento del 4QMMT donde inicia hablando de un calendario de 364 días y continúan dando normas clasistas entre los judíos y gentiles, normas de pureza o impureza ritual que innecesariamente eran aplicadas fuera del templo y de Jerusalén. Hablaban también de una justificación por obras, al guardar las leyes del maestro de justicia, algo de lo que Pablo, Shaul, habló en contra constantemente, y advierte a los hermanos en Galacia que no se dejen hechizar para volver a los rudimentos de este mundo, como las normas y leyes de hombres, pues el título de esta carta halágica encontrada cerca del Mar Muerto es Maaseh HaTorah, las obras de la ley. Cuando uno lee esta carta puede entender sin ningún problema las palabras de Pablo en la correspondencia a Galacia, pues todo lo que es contrario al camino de Yeshua está registrado allí.
y es denunciado por Pablo, y es más, a los Gálatas le dice tocante al calendario, cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales se quieren volver a esclavizar, contando los días, meses, tiempos y años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano. Y esto, mis hermanos, es exactamente lo que sugiere el calendario de Enoc, cómo se registra en su libro, el conteo de los días, los meses, tiempos y años. Y algo aún peor, que descalifica completamente a los esenios como autoridad, ya sea para los calendarios o para interpretar la Torá, es que ellos, siendo levitas, hijos de sacerdotes supuestos entendidos en la ley, hacían sacrificios fuera del templo, una afrenta a la palabra del Eterno, quitando el honor que sobre ellos residía por su linaje. Hay quienes dicen que por la breve descripción que las narrativas bíblicas hacen de Juan el Bautista, lo encasillan como esenio, pero la verdad es que tanto Juan como su padre Zacarías servían en el templo cada tiempo que les correspondía, 2 veces al año por cada casa paterna, de la orden de Abías, y 3 veces más por la ley de las fiestas donde todos tenían que subir. De no ser así, se descalificaba como profeta del Eterno, pues no podía hacer inmersión al pueblo por arrepentimiento si él mismo estaría violando la ley concerniente a su profesión, su llamado como es el oficio sacerdotal. Confunden la consagración de un voto nazareo con la conducta sectaria de los esenios. Muchos creen que su padre era un anciano avanzado en años que murió poco después de su nacimiento, y esto lo llevó a apartarse y seguir la secta del Qumran, nada más lejos de la verdad. Primero porque su padre tenía solo 49 años cuando engendró a Juan, no era un anciano como nos hacen creer, y también porque éste le enseñó desde muy joven cuál era su misión, su llamado delante del Eterno, siendo él la representación de Elías, aquel que allanaría el camino para el Mesías. Teniendo tan gran llamamiento, no iba a renunciar a todo para transgredir la Torá en el desierto. Fue bien instruido, tanto que a los ojos del Eterno, este era el Cohen autorizado para hacer inmersión a Yeshua. Y esta inmersión no era como el bautismo que acostumbraban los esenios. Ellos lo hacían 3 años después de una inspección del aspirante de haber cumplido con las normas del maestro de justicia, una halajá, tal vez no rabínica, pero sí sectaria. Yeshua realizó inmersión para iniciar el reino del Eterno, ya que nació no siendo libre, sino perteneciendo al imperio romano que subyugaba a Judea. Por lo que vemos que el argumento de que lo guardaban los esenios no tiene peso frente a la congregación nazarena. De acuerdo a ellos mismos, este calendario no se guardó desde la época de los macabeos hasta estos tiempos finales, donde lo ha devuelto a su pueblo a través de sueños y revelaciones personales a un par de personas, pues ellos sugieren que los rabinos al regresar de Babilonia, tan solo 70 años más tarde, vinieron influenciados por culturas paganas que hasta el día correcto del Shabbat lo cambiaron, y que para el siglo I esto ya estaba enraizado en la cultura. Lo que nos lleva a la postura de que Yeshua, nuestro maestro, el real intérprete de la Torá, el profeta como Moisés, al igual que los primeros nazarenos, no guardaron el calendario de Enoc. Ellos guardaron el Shabbat en el día correcto. Además, la evidencia bíblica nos dice lo siguiente. En las tablas de la ley está escrito esto: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Yahweh tu Elohim. Porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos como el mandamiento muestra un ciclo continuo de 7 días, donde 6 de ellos se trabaja y 1 se descansa. Y la Torá escrita no da más argumentación que pretenda crear un calendario donde cada inicio del mes se deba ajustar el Shabbat con 8 días de trabajo y 1 de reposo, y luego 6 días de trabajo y 1 de reposo, así hasta el inicio del otro mes. Cuando se da el maná, se detalla con más amplitud cómo funciona el Shabbat en medio del pueblo, y les dice que cada 6 días se dará el maná, y en el día 6º se recogerá el doble, y el 7º no saldrá nadie a recoger. Este mandamiento quedaría muy ambiguo si una vez al mes el Shabbat fuera el 9º día, y no el 7º,
rompiendo con la relación del nombre del día de Shabbat con el número 7, Sheba o Shevi'it, séptimo. Algunas evidencias extrabíblicas, como el testimonio de Flavio Josefo, nos narra que, de igual forma, en el templo los panes de la proposición se cambiaban cada 7 días, cada día de Shabbat, al cambio de la guardia sacerdotal. Josefo afirma que este mandamiento del Shabbat es una sombra semanal de lo que se estipuló en la ley de hacer de forma anual, y se cuenta cada 6 años de trabajo habría uno siguiente de descanso para la tierra, y cada 7 ciclos de 7 años, ese contaba el jubileo al año 50, al igual que el Omer, 7 semanas cumplidas, 49 días después de Pesach, al día siguiente, Shavuot, día 50, encerrando todo en ciclos de 7, como un candado del Eterno, para ayudarnos a contar. No hay Shabbatot de 9 días, no es acorde al patrón establecido en la Torá. Alguien podría decir, bueno, ¿y cómo sabemos que el séptimo día que estamos guardando es el día indicado? Es decir, queda claro que es cada 7 días, de acuerdo a la Torá, pero ¿cómo sabemos que coincide el viernes a la caída del sol y al sábado a la caída del sol? Bueno, tenemos referencias históricas como las palabras de Frontino, un soldado romano en el año 84 después de la Era Común, a solo 14 años después de la destrucción del templo. En su libro Estratagema, él escribe: el desafío a Augusto Vespasiano atacó a los judíos en el día de Saturno, el día que es pecado para ellos hacer cualquier tipo de negocio. El día de Saturno, hoy, Saturday, es el día sábado, y al ser cada 7 días, sería el mismo día todas las semanas sin sufrir modificaciones, al cual Frontino, sin buscar simpatizar con nadie, solo declara los hechos. Los judíos guardaban el Shabbat el día sábado, o como Josefo menciona al escribir también en griego, el día sábado o sabbato que guardaba el pueblo judío y se contaba desde la hora novena del día anterior. La historia registra que cuando se realizó la transición del calendario juliano al gregoriano, no se vieron afectados los días de la semana, ni el Shabbat, pues en octubre de 1582 se pasó del jueves 4 al viernes 15, continuando con el sábado 16 y domingo 17, sin alterar el Shabbat semanal. Vemos como este calendario de Enoc no tiene de dónde sostenerse cuando se somete a un real escrutinio, sea histórico como de la Torá. Se basa en revelaciones personales, que aseguran que el Eterno les dijo que ese era el calendario correcto, y que se restauró el 17 de marzo del 2013, y cada año solo basta restarle un día, es decir, el siguiente inicio del año, el 1 de Aviv, sería el 16 de marzo, año siguiente el 15 de marzo, y así sucesivamente hasta el 2024, pues este año lo anuncian como el último y el retorno del Mesías. Por lo cual, si realmente queremos hablar de revelaciones, vamos a ver el descubrimiento del Arca del Pacto, donde Ron Wyant, un arqueólogo aficionado, entró a la cueva donde está hoy custodiada y se entrevistó con 4 ángeles que le dieron información del final de los tiempos y de cómo proceder con este hallazgo. Él, siendo un adventista del séptimo día, sin conocer los días de la restauración, solo siendo un instrumento para ayudar a inaugurar el Jubileo 120 en 1982, le pregunta tocante al Shabbat a estos seres si están guardando el día correcto, y el ángel le respondió que sí. Lo hemos dicho antes y lo repetimos: cualquiera que tenga como un punto de referencia para el final de los tiempos el nacimiento del Estado israelí en 1948, está siendo arrastrado por el gran dragón escarlata, el sistema sionista. Serán contados entre los que se dijo: aún los escogidos serán engañados. Le llaman el reverdecer de la higuera cuando la higuera solo reverdece de la mano de Yeshua, no con el dinero de la banca mundial, ni con la familia Rothschild, escudo rojo. Ven en este evento el cumplimiento de los huesos secos de Ezequiel, cuando nos menciona el profeta que esta es la casa de Israel entre las naciones, no el judaísmo ni la casa de Judá, volviendo a la tierra santa, aunque aún esté controlada por el sionismo y siendo hollada por las naciones. El profeta habla del milenio y de la restauración final con Yeshua a la cabeza, tal como dice Isaías capítulo 11. Decir que el Mesías llega en el año 2024, de acuerdo a este calendario,
es ignorar el Apocalipsis, tirar por la borda los sellos, trompetas y truenos y las copas de ira, todo lo que marca tiempos en los días de Shabbat. Falta poco menos de 2 años y medio para la venida del Mesías, de acuerdo a ellos, y no se manifiestan las trompetas. Los 2 testigos ya debieron haberse mostrado, pues su ministerio es de 3 años y medio. ¿Dónde están? Las guerras nucleares del 6º sello, previo a los primeros 3 años y medio de paz, no ha ocurrido aún. ¿Dónde están las señales en los cielos? Como vemos en el día indicado, 30 de septiembre del 2038, Yom Teruah del primer Shemitah del milenio, una alineación que manifiesta la venida del Rey justo, Melech Tzadik, como describe Juan en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Nada de esto ha ocurrido aún, pero bajo este calendario muchos anuncian la venida del Mesías en menos de 3 años. Hijos de Israel, no nos dejemos mover por las fábulas. Somos la generación la cual se le prometió comprensión y conocimiento en estos tiempos. Tenemos un maestro y a él debemos oír y seguir sus pisadas. El que quiera permanecer en él debe andar como él anduvo. Pablo, consciente de estos calendarios y torceduras del camino, dice a los hermanos en las regiones de Galacia: estén pues firmes con la libertad que el Mashiach nos hizo libres, y no entren otra vez sujetos a un yugo de esclavitud. La libertad se alcanza solo con la verdad. Sigamos el consejo de Pablo, que también dijo: imítenme a mí como yo imito al Mesías.